Gloria a Dios. Gloria a Dios. Estamos transmitiendo en vivo, ¿verdad? Ok, ya aquí me sale en vivo. Aleluya. Gloria a Dios. Ok. Gracias, Señor. Bendito sea tu nombre. Amén. Bendito sea tu nombre, Señor. Gracias, Padre. Te adoramos y te bendecimos. Te exaltamos, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Contigo quiero estar. Se levanta el mar en tempestad. Sobre la tormenta volaré. Sobre muchas aguas eres rey. Firme estaré, sé que eres Dios. Aleluya, Señor. Bendito sea tu nombre, Señor. Alabamos tu nombre, Señor. Solo en ti mi alma encuentra paz. Aleluya, Señor. Aleluya, bendito sea tu nombre, Señor. Conozco tu poder. Se levanta el mar en tempestad. Sobre la tormenta volaré. Sobre muchas aguas eres rey. Firme estaré, sé que eres Dios. Bendito sea tu nombre, Señor. Se levanta el mar en tempestad. Sobre la tormenta volaré. Sobre muchas aguas eres rey. Firme estaré, sé que eres Dios. Se levanta el mar en tempestad. Sobre la tormenta volaré. Sobre muchas aguas eres rey. Firme estaré, sé que eres Dios. Se levanta el mar en tempestad. Sobre la tormenta volaré. Sobre muchas aguas eres rey. Firme estaré, sé que eres Dios. Bendito sea tu nombre, Señor. Aleluya. Aleluya. Firme estaré porque Él es Dios. Aleluya. Qué bonita alabanza. Qué bonito es saber que el Señor está con nosotros en medio de esta dificultad y en medio de los problemas. Aleluya. Gracias, Señor. Gracias por la transmisión. Hemos llegado un poquito, unos minutos largos tarde, pero estamos ya en vivo. Gracias al Señor. Gracias porque estamos reunidos a través de la red. Estamos juntos en oración. Estamos en ayuno, en búsqueda del Señor. Hemos estado teniendo esa búsqueda del Señor cada día en esta semana. Y para que el Señor, dice la Biblia, que si se humillara en mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y orare,
y Él, dice la Biblia, oirá desde los cielos, sanará su tierra. El Señor quiere sanar nuestra tierra, sanar a aquellas personas que necesitan de Él. Bendito el nombre del Señor. En este día quiero compartir la palabra del Señor. Quiero, bajo el tema, ¿por qué debemos escudriñar las Escrituras? ¿Por qué debemos escudriñar las Escrituras? ¿Por qué tú debes escudriñar las Escrituras? Es importante que nosotros como siervos de Dios escudriñemos las Escrituras. El Señor nos manda a que busquemos a escudriñar esas Escrituras, porque ellas os parece que tenéis vida eterna, ¿verdad? Y ellas dan testimonio de mí. Es importante que nosotros como hombres, como siervos de Dios, podamos nosotros poder escudriñar las Escrituras. Si nosotros escudriñamos las Escrituras, podemos nosotros saber cuál es el pensamiento de Dios, cómo Dios piensa, sus promesas, ¿verdad? Sus promesas. Aleluya. Bendito el nombre del Señor. Y quiero que busquemos Juan capítulo 5, verso 39. Y dice la palabra del Señor en Juan 5, 39. Dice la palabra, escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna. Y ellas son las que dan testimonio de mí. Escudriñar las Escrituras. Es importante que escudriñemos. Estas fueron palabras de nuestro Señor Jesucristo a sus discípulos. Si tú eres discípulo del Señor, si tú eres parte del cuerpo de Cristo, debe escudriñar las Escrituras. Escudriñar las Escrituras es importante en estos momentos. Escudriñar las Escrituras es importante porque es el pensamiento de Dios a nuestra vida. Es el pensamiento de esa carta de amor de Dios para mí. Aleluya. Cuando dice la Escritura, ella misma dice que mi pueblo perece por falta de conocimiento. No es un conocimiento humano, no es el conocimiento de ciencia, filosofía, de matemática, sino que el pueblo perece por causa del conocimiento de Cristo Jesús. Es importante que nosotros podamos en este día no solamente darte el pescado, sino enseñarte a pescar. Lo más importante no es darte el pescado, sino enseñarte a pescar. Y en este estudio en el postrer tiempo que vamos a tener, vamos a poder nosotros no solamente escudriñar las Escrituras, sino también enseñarte a pescar. Es importante que nosotros tengamos la palabra de Dios, saber las herramientas, ¿verdad? Las herramientas y los métodos. Hay diferentes tipos de métodos para poder estudiar, escudriñar las Escrituras. Aleluya. La palabra escudriñar viene de la palabra examinar, indagar, averiguar y tener cuidado. Es como cuando, en el caso mío, que se me extravían los lentes, las gafas, sucede que cuando a mí se me extravía la gafa, yo tengo que buscar, indagar y buscar por todos lados a ver hacia dónde se me ha perdido. Entonces, cuando nosotros escudriñamos las Escrituras, es profundizar. No es buscarle las 5 patas al gato, porque el gato solamente tiene 4. Es profundizar, ver qué es el mensaje de Dios para mi vida. ¿Cuál es el mensaje de Dios para nuestras vidas? Como decía el salmista en el Salmo 42, que dice, como el cielo brama por la corriente de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Mi alma tiene sed de Dios, el Dios vivo. O sea que cuando nosotros escudriñamos la Escritura, nosotros anhelamos, ¿verdad? Como ese hombre que tiene esa sed, anhelamos nosotros saciarnos nuestra sed de el Señor. Aleluya. Es importante que cuando habla de la Escritura, escudriñar, es buscar el mensaje de Dios a mi vida, ¿verdad? Lo que ha acontecido, lo que acontecerá y lo que va a acontecer. Por ejemplo, cuando una persona tiene tribulaciones, ¿verdad? Quiero que busquen Romanos capítulo 8, verso 35. En este verso, un verso muy importante para nuestras vidas, el apóstol Pablo le recomienda a la iglesia de Roma que estaba en persecución estas palabras. Dice, ¿quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación o angustia? ¿O persecución? ¿O hambre? ¿O desnudez? ¿O espada? ¿Quién no va a separar el amor de Cristo?
¿quién nos va a separar? Dice la palabra en verso 37, antes en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. O sea que dice la Escritura que Él, somos más que vencedores. Somos más que vencedores. No solamente somos vencedores, sino somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Tremenda palabra. Cuando tú escudriñas estas palabras y busca el sabor de esta palabra, podemos entender que aún en medio de las tribulaciones, aún en medio de la persecución, aún en medio de la situación que podamos estar, nosotros tenemos una palabra de aliento a nuestro corazón. Dice el verso 38, por lo cual estoy seguro. El estar seguro te afianza. La palabra de Dios, cuando tú escudriñas la palabra de Dios te afianza, te da seguridad. Dice que ni la muerte, ni la vida, ni los ángeles, ni los principados, ni las potestades, ni lo presente, ni lo porvenir. O sea, nada no podrá separar del amor de Cristo. Y el apóstol Pablo decía, y estoy seguro. ¿Tienes tú esa seguridad? ¿Tú sabes qué te da seguridad? El escudriñar las Escrituras. La seguridad te da el saber qué Dios quiere para mí. Dice que ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Nada ni nadie, ningún virus, ninguna bacteria, ni ninguna cosa, ninguna enfermedad me podrá a mí separar de Cristo. Estas son palabras que son tremendas, palabras de aliento, palabras de fortaleza para nuestras vidas. El hecho de nosotros escudriñar las Escrituras, ¿verdad?, nos ayuda a entender ciertas verdades de Dios. Las Escrituras me ayudan a conocer quién es el autor. Entonces, lo primero que tenemos que tener claro para poder escudriñar las Escrituras es que Él es el autor y Él debe estar en mi corazón. Entonces, el hecho de que nosotros, como siervos de Dios, ¿verdad?, una persona que no conoce de Dios no puede escudriñar la Escritura. Porque quien revela las verdades espirituales en la palabra es Dios. Entonces, la Biblia es el único libro que tenemos donde el autor está al lado nuestro para decirnos lo que es las verdades espirituales en su palabra. O sea, uno de los principios que tenemos que tener claro es, para poder escudriñar las Escrituras, es saber conocer el autor. Entonces, mucha gente, por ejemplo, leen versículos bíblicos, pero no entienden. En el caso mío, por ejemplo, yo leía, antes de conocer al Señor, yo leía todas las noches Salmo 23 y me lo aprendí perfectamente, de arriba abajo, pero no lo entendía. Mi abuela me decía, léemelo todos los días, léemelo, y no hay problema, y lo leía, y no había problema, no había dificultad, lo leía perfectamente, pero no lo entendía, hasta que conocí a Jesús. Jesús entonces me reveló las verdades espirituales expresadas en este salmo, en el Salmo 23. Entonces, uno de los principios para poder conocer las Escrituras escudriñar la Escritura, es conocer su autor. Y su autor es el Espíritu Santo. Dice la Biblia, en 2 Timoteo 3, 16 y 17, dice la Escritura, toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para la corrección, para la instrucción en justicia, a fin de que el hombre de Dios, si se dan cuenta, aquí cuando habla el hombre de Dios, no se está hablando del hombre impío, no se está hablando de la persona que no cree, se está hablando del hombre de Dios. O sea, que el hombre de Dios, para poder entrar en lo que es las Escrituras y saber lo que dice la Escritura, el hombre de Dios tiene que conocer al Señor. Entonces, una persona que no conoce a Dios no puede realmente tener la revelación. Entonces, dice la Biblia que el hombre de Dios sea perfecto. O sea, que la revelación de la Escritura, de escudriñar la Escritura, es para que tú y yo podamos ser perfectos.
enteramente capacitado para toda buena obra. O sea, que las escrituras me ayudan a mí a yo poder entender y ser capacitado para toda buena obra. Cuando habla de capacitado, es que en el momento determinado que se me presente una situación, yo pueda afrontar esa situación. En el caso de hoy, por ejemplo, en el caso de que estamos viviendo la vida de hoy, estamos viviendo un momento de dificultad. La gente tiene mucho miedo. Pero cuando vemos una palabra, no temas, yo estoy contigo, no desmayes, yo soy tu Dios. Esa palabra de aliento a nuestras vidas, esa palabra de fortaleza a nuestro corazón, nos ayuda a nosotros poder estar firmes, y hacer la buena obra que el Señor nos ha mandado. Dios por medio de su palabra suple las necesidades del ser humano. O sea, las escrituras te ayudan a ti y a mí si hay una necesidad, Él la va a suplir. Lo contrario es de que si no escudriñamos las escrituras, entonces las necesidades no serán satisfechas. Entonces hay una situación y es que hay una relación, tiene que haber una relación entre yo escudriñar las escrituras, ¿verdad? Y a medida que voy escudriñando las escrituras, las necesidades humanas, las necesidades humanas van a ir siendo satisfechas. Al contrario, no conociendo las escrituras, esas necesidades humanas se van a hacer grandes. Entonces, la palabra de Dios habla sobre la vida y cómo Él quiere que usted y yo vivamos. O sea, la escritura también me enseña a yo poder vivir la vida cristiana y también vivir cómo quiere Dios que tú vivas la vida cristiana. O sea, que las escrituras te ayudan a eso. O sea, que las escrituras es como si fuera una carta de amor de Dios para ti. O sea, que las escrituras te ayudan a ti a tu poder enamorarte de Dios. Las escrituras te ayudan a ti a tu poder tener una relación con Dios. Amén. Sus funciones en nuestras vidas es disciernen los pensamientos. O sea, las escrituras disciernen los pensamientos, profundiza. Por eso es que dice la Biblia que la palabra de Dios es una espada de doble filo que penetra en lo más profundo y discierne los pensamientos, discierne lo que es el alma, los tuétanos, el espíritu, todo lo que está en lo más profundo. Por ejemplo, un libro, El Quijote, por ejemplo, un libro muy famoso, ¿verdad? Te puede emocionar en cierto sentido, pero lo que es la palabra de Dios penetra a lo más profundo del alma, del corazón. Está diseñado con eso. Dice, nos guía a la salvación. La palabra de Dios te ayuda a que tú puedas también guiarte a la salvación. Es como un mapa para que tú puedas ser guiado. Testifica de Cristo. Testifica, te da estabilidad en tu andar. O sea, la palabra de Dios te estabiliza. Tú estás descarriado, tienes una vida divorciada lo que es Dios. Bueno, cuando tú recibes al Señor, recibes esa palabra te ayuda a que tú puedas andar en un camino correcto. La Biblia habla también que la palabra de Dios te hace libre. Conoceréis la verdad y la verdad te hará libre. O sea, la palabra de Dios te hace libre conociendo la verdad. También la palabra de Dios te alimenta, te instruye, te capacita. Hay tantas cosas en la palabra de Dios. Hay ciencia, hay forma de cómo... Por ejemplo, el término cuarentena no es nuevo porque es un término utilizado en las escrituras. Ya el pueblo de Israel utilizaba la cuarentena para lo que es los leprosos. O sea que esto de cuarentena lo han copiado de las escrituras. ¿De dónde? De las escrituras. Entonces las escrituras te ayudan a ver muchas cosas, ¿verdad? En cuanto, por ejemplo, a la alimentación, de cómo alimentarnos, no solamente espiritualmente, sino físicamente, ¿verdad? Cómo tener una buena dieta física. Dice la escritura en 2 de Pedro capítulo 1, verso 21, dice, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Dice que porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, o sea que no fue algo humano, aunque hubieron hombres que escribieron, claro está,
pero no fue por voluntad humana, no fue porque un hombre se dispuso y dijo, vamos a escribir, no, sino que estos son hombres santos de Dios siendo inspirados por el Espíritu Santo. Entonces, la palabra inspiración es aliento divino, lo que es el neuma. Neuma. La palabra neuma en griego es aliento, de lo más profundo. Esta palabra la utilizan mucho los médicos, neumólogos, los neumólogos, por ejemplo, habla de la ciencia de los pulmones, ¿verdad? De lo que es la membrana de los pulmones. Entonces, esa parte interna es lo que se llama aliento. Entonces, de lo más profundo, de lo más interior, del más interior pensamiento de Dios, es que sale la escritura. Por eso podemos decir que la escritura es 100% fiable, porque es el pensamiento de Dios, de lo más profundo, el pensamiento de Dios para nuestras vidas. Esto quiere decir que las escrituras fueron recibidas por hombres, claro está, pero sin mezclar ningún tipo de error. Ningún tipo de error. En las escrituras no hay error. Cuando hay una ley hermenéutica que dice que cuando tú tengas un problema o no entiendas un problema de la escritura, haya una cierta dificultad, la misma Biblia te da la interpretación o te da la solución. O sea, quiere decir que las escrituras, cuando la escritura, una ley hermenéutica es que las escrituras es su propio intérprete. O sea que cuando yo tengo alguna dificultad que no entienda algo en la Biblia, la misma Biblia te va a decir. Entonces, el segundo principio que vemos es que el primer principio es que para tú poder entender las escrituras tienes que conocer al autor. Y el autor es el Espíritu Santo, para que te revele las verdades espirituales en ella. Entonces, la segunda escritura, el segundo principio es que la Biblia no tiene error. La Biblia, la escritura no tiene error. Y que la Biblia es su propio intérprete. La Biblia te da la interpretación. ¿Tiene alguna duda? La misma Biblia te saca de esa duda. Vamos a ver la estructura de la Biblia. Bueno, todos conocemos la estructura, Antiguo y Nuevo Testamento. En el Antiguo Testamento está dividido en 39 libros. No, 38 no, ni 37. 39 libros. Y están subdivididos en 4 puntos, en 4 subtemas, que son el Pentateuco. Penta viene de 5, ¿verdad? Génesis hasta Deuteronomio, son 5 libros. Los 5 primeros libros se llaman Pentateuco. Penta, 5. Históricos, los libros históricos que va desde Josué hasta Esther. Hemos estado estudiando, ¿verdad? A través de los años, hemos estado estudiando en la iglesia los libros históricos, algunos libros históricos, en los libros poéticos, ¿verdad? Los libros poéticos que van desde Job hasta Cantar de los Cantares. Esos son libros poéticos. Por ejemplo, un libro poético es uno de los más famosos, es los Salmos. ¿Cuántas poesías? ¿Cuántos cánticos hay en los salmos? ¿Verdad? ¿Cuánta palabra preciosa son expresadas en los salmos? Te amo, Dios, fortaleza mía. Son palabras de aliento en nuestro corazón. Entonces también los libros proféticos están Isaías hasta Malaquías. Y en estos días hemos estado estudiando en la iglesia un libro profético, un libro profético. ¿Cuál es el libro profético que hemos estado estudiando los jueves? Sí, ese mismo, el libro de Ezequiel. El libro de Ezequiel es un libro profético. Hemos estado estudiando en la palabra de Dios. También el otro testamento, el Nuevo Testamento, diríamos, la cantidad de libros que son los 27 libros, ¿verdad? 27 está constituido por 27 libros. Dentro de ellos está subdividido en las biografías, que está en los libros de
evangelios, la biografía de nuestro Señor Jesucristo, que habla de la vida de Jesucristo, de nuestro Señor aquí en la tierra. El libro histórico son el libro de los hechos de los apóstoles, donde habla de los acontecimientos, de cómo vivieron los apóstoles, de cómo fue la expansión de la iglesia, cómo fue la expansión del evangelio. También las doctrinales. En el caso de las doctrinales están las cartas, las epístolas. ¿Y cuál es el autor de mayor cantidad de epístolas? Sí, ese mismo, Pablo. El apóstol Pablo es el que tiene mayor cantidad de epístolas escritas. Y también el libro de profecía, que es el último libro de Apocalipsis, el Apocalipsis. La Biblia fue escrita aproximadamente un periodo de 1500 años y fueron escritas por reyes, médicos, ¿verdad? Pastores, profetas, agricultores, boyeros. Son diferentes tipos de personas en diferentes épocas, y es interesante donde vemos que aunque fueron diferentes épocas, diferentes tipos de personas, tanto personas muy ricas como personas pobres, también fueron escritas la palabra, médicos, otras personas que eran no muy letrados también, ¿verdad? Pero había un tema común, y el tema común es Jesucristo. Y es interesante que entre tantas personas hay una coordinación entre todos. Desde Génesis hasta Apocalipsis hay un solo mensaje. Ahí vemos que, aunque fueron escritas por diferentes hombres y mujeres, ¿verdad? Pero en el caso de la escritura hay un solo autor, que es lo más importante, ¿verdad? Lo importante es que el autor es el Espíritu Santo, como habíamos hablado. Cosas curiosas de la escritura, con relación a la escritura. La Biblia fue el primer libro impreso. Interesante, ¿eh? El primer libro impreso. Y el tema de la venida del Señor se habla 1845 veces. Interesante también. Qué bonito es que el Señor, que le tengamos, hermano, importancia, que la Escritura habla 1845 veces de la venida de Cristo, la venida de nuestro Señor. Interesante, ¿eh? Hay cosas que es importante apuntarlo. El nombre de Jesucristo aparece en el primer y último versículo del Nuevo Testamento, del Nuevo Pacto. Por ejemplo, en Mateo capítulo 1, verso 1, habla de Jesucristo, pero también en Apocalipsis 22-21 también habla de Jesucristo. Eso ahí podemos decir que Él es el alfa y la omega, el principio y el fin. Entonces, fin en nuestras vidas. Aleluya. Bendito el nombre del Señor. La palabra no temas se repite 365 veces en toda la Escritura. O sea, quiere decir que la Biblia, para poder nosotros entender esto, la Biblia habla 365 días, no temas. Es interesante que la Biblia cada día te dice, no temas. En este mundo que estamos viviendo, donde el temor es el monstruo de la Laguna Verde, ¿verdad? La Biblia te habla cada día, no temas. Mañana te dice, no temas. Pasado mañana te dice, no temas. O sea, quiere decir que Dios te dice, no temas. Aleluya. Bien, quiero terminar con esta parte diciéndole que quiero darle algunas preguntas para la próxima vez, que por ahí por el chat me la puedan contestar. Sé que algunos hermanos van a estar ahí anotando y vamos a hacer una interacción. Yo le voy a dar la pregunta y ustedes van a responderme. El regalo que le puedo dar es la satisfacción de encontrar lo que Dios está diciendo en su palabra. Entonces, ¿qué significa la palabra Set? Set. S-E-T-H. El hijo de Adán y Eva. El hijo de Adán y Eva, ¿verdad? ¿Qué significa? ¿Quién cerró la puerta del arca de Noé? ¿Dónde la Biblia está? ¿De dónde está en la Biblia el verso más corto y el verso más largo? ¿En dónde está? Tiene que buscar la cita, ¿verdad? Y dónde aparecerá el verso más corto y el verso más largo.
¿Cómo se le llama al chico que se durmió en una de las predicaciones del apóstol Pablo? Esa es una otra pregunta. Y la otra pregunta, ¿quién fue el primer mártir del Nuevo Testamento por causa de Cristo? ¿Mm? La otra pregunta es, ¿en qué isla, cómo se llamaba la isla donde fue mordido Pablo por una víbora? O sea, que en Hechos habla de que fue Pablo mordido por una víbora. ¿En qué isla? La otra pregunta, ¿cuántos años tenía Matusalén cuando murió? El hombre más viejo del mundo, ¿cuántos años tenía cuando él murió? La otra pregunta es, ¿cuántos se salvaron en el diluvio? ¿Cuántos se salvaron en el diluvio? O sea que esas son preguntas que sería bueno que usted ahí a través del chat de la página de la iglesia, ¿verdad? Nos puedan enviar las respuestas con su versículo al lado. Tiene que buscar sustento. Porque, sí, es tal respuesta, pero hay que buscar el sustento bíblico. Entonces, una de las de escudriñar es buscar el versículo y poder identificar la respuesta. Pues Dios le bendiga, gracias por su paciencia, por su amor, bendecimos su nombre y en este día mándeme toda la información. Un abrazo para todos, hermanos y amigos. Cuídense. Gracias. Video. Grabar Gloria a video. Dios. Conexión, transmitir. Se estaba transmitiendo. Si transmite en directo ahora, se publicará el video entero como una transmisión Gloria a en Dios. directo. Bueno, le voy a decir que sí, ¿verdad? Sí. Ignorar o transmitir. Vale. Publicar.